¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, donde ustedes se encuentren en estos momentos, porque estamos haciendo una transmisión que la verdad que está llegando a muchos países. Mi nombre es Paulina Astroza, soy académica de la Universidad de Concepción y soy la directora o la responsable del proyecto que inauguramos hoy día, que es el diploma semipresencial sobre cooperación sur-sur. Por lo tanto, para mí es un enorme placer y es un gusto el poder dar por inaugurado con la actividad del día de hoy esta actividad que hemos preparado para eh, comenzar ya con nuestras actividades prontamente, con las clases del diploma semipresencial desde la Universidad de Concepción, pero otra vez ya les contaré de un consorcio de universidades que participan en eh, esta iniciativa que por primera vez Chile la tiene a su cargo. El día de hoy voy a proceder a presentar a nuestros invitados para poder realizar la inauguración. En primer lugar, quiero presentarles al rector de la Universidad de Concepción, al doctor Carlos Saavedra Rubilar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Salud. profesora, muy buenas tardes. Y a todos quienes nos acompañan. Muchas gracias. También quiero saludar y quiero invitar ya que aparezca en pantallas a Daniel Castillo, quien también es parte de esta gran iniciativa porque es el director justamente del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur. Mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Feliz de que estés Paulina, también, Daniel. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Un saludo a todas y a todos. Bueno, más tarde presentaré más latamente su currículum, pero por el momento quiero invitar y saludar al doctor, profesor José Antonio Campo, quien hoy día va a ser nuestro conferencista principal y va a dar lugar a esta ceremonia. Profesor, muchas gracias, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación y estar junto a nosotros el día de hoy. No, encantado de estar con ustedes, no solamente por el agrado de este programa, sino también por mi gran cariño a su país, a Chile, donde tuve la oportunidad de vivir durante 6 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar esta inauguración, dejo con ustedes al rector de la Universidad de Concepción, el doctor Carlos Saavedra. Rector. Muchas gracias, doctora Astroza. Bueno, reitero mis saludos a todas las personas que nos acompañan en esta actividad de inauguración del diplomado semipresencial en cooperación sur-sur. Un saludo muy especial a nuestro expositor del día de hoy, a don José Antonio Ocampos Gaviria. Le agradecemos por aceptar esta invitación a inaugurar este programa de diplomado de cooperación sur-sur en esta versión. Por supuesto, agradecer a don Daniel Castillo Carniglia que nos acompañe en el día de hoy, especialmente en su rol de secretario técnico del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación sur-sur, que tiene un rol clave en este proceso, que nos va a permitir que cerca de 150 funcionarios de instituciones públicas de nuestra región puedan participar. Un saludo también muy especial a la doctora Paulina Astroza Suárez, quien es la directora, como recién dijo, la directora coordinadora de este programa, experta en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de nuestra universidad y actualmente directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y titular de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Yo la presento, doctora, para que no tenga que autopresentarse usted. Así que en esa... Agradecemos, como dije, al Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, que convocó a este programa que permitió la adjudicación de este proyecto y que efectivamente se va a desarrollar en un formato de consorcio donde la Universidad de Concepción es que le corresponde liderar y como tal como dije, a la doctora Astroza en el rol de coordinadora, directora del programa, pero también con la participación de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes,
el Instituto Mora de México, el BRICS, Centro de Estudios y Políticas desde Río de Janeiro, también al Centro de Estudios de Articulación para la Cooperación Sur-Sur ubicado en Sao Paulo. Yo quisiera simplemente indicar que para la Universidad de Concepción es un tremendo honor tener la posibilidad de conducir este programa este programa diplomado que tiene por objeto promover una mejor comprensión de la cooperación internacional en el contexto de la cooperación sur-sur. Acabo de terminar una lectura, un libro que recomiendo, sobre todo en su último capítulo, de un escritor mexicano cuyo título es muy provocador, El insomnio de Bolívar, de Jorge Volpi, y precisamente nos habla en su última etapa de las proyecciones mirado al 2150, de cómo sería la estructura de relaciones internacionales con un Estado sur-sur trabajando totalmente unido y rompiendo las barreras tradicionales de la cooperación en nuestra región. Así que es una lectura interesante que creo que podría ayudarnos. Así que promover esta mejor comprensión a la posibilidad de que los participantes reciban, ¿no es cierto?, elementos que permitan el análisis, el perfeccionamiento de las estrategias de colaboración y, por supuesto, naturalmente, dado su rol de funcionarios de instituciones públicas en nuestros países, promover el debate y la reflexión crítica sobre el funcionamiento de las agencias de cooperación y buscar las mejores prácticas que nos permitan un mejor desarrollo. Así es que simplemente desearles el mejor de los éxitos a quienes se incorporan en este diplomado, que sean los promotores del ensanchamiento de las relaciones de estas cooperaciones multilaterales sur-sur, y agradecimientos a todos quienes hacen posible este programa de diplomado que tenemos la certeza de que va a contribuir al fortalecimiento de esta relación. Muchas gracias, doctora Astroza, muchas gracias al profesor Ocampo y a don Daniel Castillo por esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, y además por el apoyo de la universidad para nosotros haber presentado este proyecto en el consorcio que usted justamente señalaba, porque aquí es un grupo de universidades de distintos países. Este consorcio, tal como lo señalaba, está liderado por la Universidad de Concepción, pero también incluye al BRICS Policy Center, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Mora y Articulazao Sul, Centro de Estudios y Articulación de Cooperación Sur-Sur. Somos un equipo de académicos, de académicas, tutores, tutoras. Además, tenemos ayudantes quienes están trabajando junto a nosotros y, por supuesto, que estamos preparando lo que va a ser la dictación de este diploma semipresencial para ayudar en el fortalecimiento de la cooperación sur-sur. Y es por esto que le pido a Daniel Castillo que justamente nos hable, nos explique lo que significa el PIF y lo que significa también que por primera vez Chile sea la sede de este diploma. Y además ya les agradezco a todas las personas que a través de las redes sociales nos están siguiendo. Se van a ir proyectando sus saludos que ya nos han llegado desde Cuba, Perú, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Uruguay, Río de Janeiro. La verdad es que la lista es larga de los países que nos están viendo, así es que muy felices también de poder llegar desde Concepción, Chile, a todos estos países. Daniel, por favor. Muchas gracias, Paulina. Aprovecho de volver a saludar formalmente al rector de la Universidad de Concepción, el señor Carlos Saavedra, al conferencista principal de hoy, al profesor José Antonio Campo, que la verdad que es un lujo para nosotros tenerlo hoy aquí en esta conferencia inaugural, y saludar también a Paulina Astroza, que es la directora del diplomado,
y en nombre de ella aprovechar de hacer extensivo este saludo al resto de colegas y académicos del resto de instituciones que están conformando este consorcio, como bien han dicho tanto el rector como Paulina, que llevará adelante la formación que hoy damos inicio. Bueno, para nosotros como programa iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, estamos muy contentos de estar hoy aquí, dándole inicio a esta que es nuestra quinta edición del diplomado semipresencial, y la cual se marca en nuestro objetivo estratégico, en nuestro primer objetivo estratégico del programa, que tiene relación con fortalecer las capacidades institucionales de los organismos rectores de la cooperación y otros actores claves en la gestión de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular en nuestros países miembros. Para aquellos que no lo sepan y para aquellos que no estén familiarizados con el programa, se trata de una iniciativa, de un programa intergubernamental que nace al alero de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, jefe de Iberoamérica. En particular, el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur nace el año 2010, es decir, se aprueba el 2008, pero empieza funcionamiento el 2010, y actualmente participan de él 21 de los 22 países iberoamericanos. Esto es América Latina, los países de América Latina y el Caribe hispano, y los 3 países de la península ibérica: Andorra, Portugal y España. Y estos países participan en nuestro programa a través de sus agencias de cooperación o instituciones responsables de la gestión de la cooperación. El programa nace inicialmente orientado a fortalecer las capacidades de las agencias, específicamente de cooperación de los países miembros, como decía recién, pero con el paso de los años y con la complejización de la cooperación sur-sur y el aumento en el número de actores, el programa ha ido dando paso también a ampliar su alcance, a incluir el trabajo con otros actores de la cooperación en cada uno de los países, y por lo tanto hemos ampliado esta base para trabajar también con instituciones sectoriales, ministerios sectoriales, instituciones subnacionales o locales, regiones, instituciones no gubernamentales como la sociedad civil, tender puentes con el sector privado. O sea, hemos ido ampliando el marco de trabajo porque entendemos que la cooperación sur-sur, si bien es fundamental contar con una agencia o su equivalente en cada uno de los países que lidera la estrategia de cooperación en cada uno de los países, los actores que transfieren capacidades, transfieren conocimiento y políticas públicas entre nuestros países, está distribuido a lo largo de toda la institucionalidad pública y privada, y no gubernamental. Este diplomado, en parte, es un ejemplo de una alianza con la Academia Iberoamericana, que además de ofrecer una formación de altísimo nivel a más de 160 funcionarias y funcionarios de América Latina y de la península ibérica, de Iberoamérica, además de ofrecer esa formación, este fortalecimiento de capacidades, nos ayuda a fortalecer las alianzas y los vínculos entre el programa, entre las instituciones iberoamericanas y la Academia Iberoamericana. Y en particular en este caso, en el cual hay un consorcio en el cual están participando 4 países. Por lo tanto, contribuye, y es una externalidad positiva, a este curso. Yo no quiero entrar y no quiero profundizar en qué es el programa más en detalle. Los invito a ver a aquellos que no están familiarizados con él, a ver nuestra página web. Allí hay más detalle. Yo creo que de los cursantes que habrán en este diplomado, muchos de ellos son socios nuestros, trabajamos muy, muy de la mano. Hay otros que no, porque se intentó precisamente invitar a los países a convocar no solamente a sus técnicos y profesionales de las instituciones responsables de la cooperación, sino que ampliar el llamado a otras instituciones. Por lo tanto, verán que hay una diversidad muy amplia de participantes con distintas trayectorias, con distintas experiencias profesionales, con trabajo en instituciones de distinta magnitud. Por lo tanto, estamos seguros y estamos confiados que el curso, el diplomado que estamos dándole inicio hoy, será un gran éxito.
estamos confiados que será un recorrido provechoso para todas y todos los estudiantes. Esperamos que no solamente contribuya a fortalecer las capacidades y los conocimientos que cada uno y cada una de ustedes va a adquirir en este recorrido, sino que también ayude a fortalecer la institucionalidad de los lugares en los cuales ustedes trabajan para hacer más y mejor cooperación entre nosotros, entre estos países y de manera bilateral y de manera regional. Yo no quiero extenderme más, lo dejaría hasta aquí y les agradezco y los invito a todos a tener un muy buen curso. No será fácil, pero estoy seguro que los resultados van a ser muy satisfactorios para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tus palabras. Sí, para nosotros es un tremendo desafío, una gran responsabilidad la que hemos asumido junto a colegas de Brasil, de México, de Argentina, y desde una ciudad y una universidad que no es de la capital de Chile, sino que con todo el orgullo de estar a 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile, vamos a dictar este curso. Así es que también es desde la principal universidad regional de este país, de este largo país, desde donde van a recibir esta formación a través de en línea, pero también con una semana presencial que un grupo de los participantes del diploma van a venir a la Universidad de Concepción. Y para comenzar, bueno, quiero dejar con ustedes a nuestro conferencista principal el día de hoy, quien va a inaugurar con una conferencia en la que también esperamos que sea interactiva. Nosotros vamos a estar recibiendo sus preguntas, lo que quieran formularle al profesor Ocampo a través de las redes sociales y porque su presentación va a estar orientada a fundamentalmente lo que es la integración con un acento en la cooperación financiera, pero evidentemente, dada su currículum y su experiencia, es muchísimo más amplio. Voy a proceder a presentarlo a don José Antonio Ocampo, economista colombiano que se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y secretario general adjunto de Naciones Unidas. Es considerado uno de los economistas más destacados de su país. Actualmente, además, es profesor de la Universidad de Columbia y ocupó también cargos de ministro de Agricultura, ministro de Hacienda y director de Planeación Nacional en Colombia. El profesor Ocampos actualmente es asesor del secretario general y miembro del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y hoy día nos presentará el tema la ampliación de los espacios de integración y cooperación financiera regional. Gracias de nuevo, profesor. Un orgullo tenerlo, aunque sea virtualmente, en Chile y por lo tanto, lo dejo con la pantalla completa para que dicte su conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Astroza. Encantado también de estar con el rector y el director de estos programas iberoamericanos de cooperación sur-sur. Encantado, como dije en mi presentación, no solamente por el agrado de estar con ustedes en un tema que me parece absolutamente fundamental, sino también por el agrado de estar, bueno, con muchas personas del mundo iberoamericano, pero también muy especialmente con Chile, país en el que tuve la oportunidad de vivir durante 6 años cuando fui secretario ejecutivo de la CEPAL. Antes de meterme, bueno, digamos en la propuesta que le hice a la doctora Astroza, le dije voy a comenzar con algunas observaciones generales sobre el tema de la integración económica latinoamericana, pero después voy a tal vez entrar con un poco más de detalle en uno de los temas que es el que yo más investigo,
que es el tema de la cooperación financiera regional, que quiere decir básicamente dos cosas: los bancos de desarrollo por una parte y el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es un instrumento monetario por otra. Sobre la historia, cabe recordar que América Latina nació temprano a la integración. Esto además, como si se quiere, tal vez incluso como un subproducto del acuerdo europeo, el Tratado de Roma de 1958, que lanzó, digamos, el proceso de integración europeo. Obviamente tenía muchos antecedentes ese proceso de todas las formas de cooperación que hubo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En nuestro país, en nuestra región, pues comenzó básicamente con dos instrumentos, con dos instituciones que fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, posteriormente Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y el Mercado Común Centroamericano. Ambos se crearon en 1960 y unos años más tarde, en 1969, se creó el Grupo Andino, que posteriormente se vino a llamar la Comunidad Andina. Eso lanzó el proceso de integración latinoamericano, que tuvo un verdadero auge en los años 70, después, sin embargo, una crisis profunda en los años 80, durante el periodo de la crisis de la deuda latinoamericana, y nuevamente un auge en los años 90, después de un verdadero resurgimiento de las expectativas de integración económica que se lanzaron en los procesos anteriores, el centroamericano y el andino, pero también con la creación de Mercosur en 1991. Entonces, los años 90 dieron lugar pues, a un nuevo auge del comercio latinoamericano, que sin embargo en la primera década del siglo actual, aunque algunos de esos procesos, alguna parte de este proceso continuó, también vino una secuencia de crisis. La más importante de ellas fue sin duda la decisión de Venezuela de retirarse de la Comunidad Andina, que dio lugar a una crisis profunda del comercio andino, sobre todo el comercio colombo-venezolano, que es el segundo flujo, o era el segundo flujo de comercio intralatinoamericano después del comercio entre Argentina y Brasil. Y después ha habido, bueno, en la salida de Venezuela además fue por la diferencia de opinión entre los miembros de la Comunidad Andina en torno a los tratados de libre comercio. Digamos, la decisión que se tomó de que los países serían autónomos, o sea, no tendrían que tener como base el acuerdo de la Comunidad Andina para hacer procesos de integración, que fue una política que promovieron sobre todo Colombia y Perú, y que dio lugar, como dije, a la salida de Venezuela, que entró entonces al Mercosur, pero también fue expulsada del Mercosur posteriormente por no cumplir los principios democráticos que ahí se consagran. A partir de ahí hemos tenido una verdadera, digamos, si se quiere, politización de los procesos de integración, que ha sido muy perjudicial. Por eso una de mis principales recomendaciones en materia de integración es que hay que despolitizar nuestros procesos. Tenemos que ir en cierto sentido, hacia el modelo europeo, que es el modelo en el cual la Unión Europea es un proceso que trabaja con gobiernos de izquierda o de derecha en cada país. O sea que no porque un país pasa de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, los países cambian su visión sobre la integración, sino que es un proceso estructural de larguísimo alcance, y hacia allá, digamos, tenemos que evolucionar en nuestros procesos de integración. La verdad es que, digamos, la historia posterior pues al 2006, 2008, que ahorita porque me voy a referir al 2008 en particular, digamos, la historia posterior ha sido una historia más bien de divisiones profundas, con varios procesos que en cierto sentido niegan la integración regional como objetivo,
como es el ALBA, que fue lanzado en el 2004 por Venezuela y que al cual pertenece su grupo de países latinoamericanos. Después la Alianza del Pacífico en el 2011 con otro grupo de países latinoamericanos. Digamos que, y bueno, y puede uno, digamos, agregar a ello UNASUR, que se lanzó en el año 2008. Curiosamente, UNASUR se asocia mucho a Venezuela, pero en realidad la iniciativa de UNASUR fue originalmente de Brasil. Lo recuerdo muy bien porque yo, como secretario ejecutivo de la CEPAL, fui invitado a Brasil a una reunión en la cual el gobierno brasileño propuso la creación de lo que después vino a llamarse UNASUR. El caso UNASUR fue esta vez la institución que más entró en problemas en divisiones políticas profundas y llevó pues a su colapso en el año 2018. Por lo tanto, una historia que ha tenido sobre todo dos periodos de éxito, yo diría 60 y 70 del siglo pasado, y después los años 90 del siglo pasado y los primeros 6 a 8 años del siglo XXI, es un proceso que todavía anda en muchas dificultades y que hay que relanzarlo plenamente con una característica fundamental, y es la despolitización. Eso es un tema que me parece a mí que es absolutamente esencial para poderle dar estabilidad a esos procesos. Tal vez se me olvidó, por lo demás, mencionar que en el caso centroamericano, las guerras civiles de fines de los años 70 también generaron un profundo desarticulación del proceso de integración centroamericano, que de alguna manera es el proceso más profundo que existe en la región, además porque es un mercado común, a diferencia de todos los otros procesos. En la comunidad andina ha habido la propuesta, lo mismo que en Mercosur, de hacer una verdadera unión aduanera, pero eso no se ha logrado plenamente. En cambio, en Centroamérica sí, ahí se colapsó ese proceso, o sea, tuvo muchas dificultades desde fines de los años 70 y ciertamente durante los 80, pero también fue un proceso que revivió, digamos, en los años 90. En fin. Ahora, estos procesos de integración han sido básicamente en materia de comercio. Y en materia de comercio, precisamente, digamos, los dos periodos de éxito que mencioné, 60 y 70 por una parte, después la caída posterior, pero el segundo desde 1990, digamos, hasta 2008, en realidad, que es el pico de la integración en materia de comercio, fueron, digamos, periodos muy exitosos en los cuales el comercio interregional creció muy dinámicamente y además con una composición muy favorable, porque es muy inclinada hacia la exportación de manufacturas y no tanto de productos básicos, que es lo que ha sido tradicional en América Latina y sigue siendo tradicional en los países sudamericanos. Sin embargo, a partir de allí, digamos, a partir del 2008, especialmente por el colapso del comercio colombo-venezolano, comienza una retracción, digamos, de la integración. Hoy en día, para este año 2021, la CEPAL calcula que el comercio o las exportaciones intrarregionales serán un 13% de las totales de América Latina. Se compara con el 21% que llegaron a ser en el año 2008. O sea, hemos tenido un retroceso importante asociado a todas estas divisiones políticas intralatinoamericanas que han sido tan perjudiciales. Debo decir que además el proceso no ha avanzado lo suficiente en otras esferas. Por ejemplo, en movilidad de personas. En esa materia, curiosamente, el proceso más avanzado fue UNASUR, pero precisamente con el colapso de UNASUR, digamos, un mecanismo que había consagrado ya era que un miembro de un país, o sea, un ciudadano de un país de UNASUR que fuera a otro país, podía eventualmente, digamos, trabajar allí y no tener pues que obtener una licencia especial, digamos, de trabajo. Ese proceso, ese mecanismo, pues está ahora inactivo. También ha habido, pues, obviamente acuerdos en materia de cooperación educativa, pero también son incompletos. Son incompletos y hay
Este es un área donde se debe avanzar significativamente hacia adelante. ¿Okay? Pero yo he sido muy partidario en particular de la necesidad de crear dos espacios nuevos de cooperación intrarregional. Uno de ellos es en ciencia y tecnología, como el modelo europeo, donde hay unos proyectos de carácter europeo, en los cuales los distintos países, digamos, contribuyen a un proceso de investigación, obviamente liderado por alguno de los centros de investigación de uno de los países. Y en esa materia, la CEPAL ha venido en los 2 últimos años haciendo mucho énfasis sobre otro proceso de integración que es en todos los temas de salud, que con la crisis del COVID se han hecho todavía mucho más evidentes. Y esto significa, debo decir, dos cosas. En primer lugar, digamos, cooperación o crear unas cadenas de valor para medicamentos y vacunas, ¿no es cierto? Que sería, digamos, utilizando las capacidades tecnológicas y el liderazgo de la industria farmacéutica de algunos países, como es el caso de, digamos, de Brasil, de Argentina, de México y en parte de Colombia, para, digamos, avanzar significativamente en materia de producción regional de medicinas y de vacunas. Y el otro es obviamente la cooperación médica, donde, digamos, se pueden ampliar muchísimos mecanismos y facilitar muchos mecanismos, entre ellos, digamos, el uso de la infraestructura sanitaria o de salud pública, pues, de un país por parte de ciudadanos de otros países. Es decir, por ejemplo, mi país, Colombia, es muy activo en servicios de salud a otros latinoamericanos, incluso a muchos ciudadanos de Estados Unidos y de Europa. Y por lo tanto, ahí hay una posibilidad también maravillosa, digamos, de fortalecer una red regional en materia de salud pública. Y ahí, debo decir, pues, los temas de cooperación financiera regional, ahí, pues, por favor, pido que me pongan unas láminas que quiero presentarles, digamos, de los trabajos que yo he venido haciendo. En esta materia, digamos, tal vez un tema sobre el cual yo no voy a hablar, porque esto todavía es un proceso en marcha, sin que tenga resultados finales, es lo que tiene que ver en materia, digamos, de la integración de los mercados financieros, que son las bolsas de valores, los fondos de inversión, bueno, en fin, las inversiones de los fondos de pensiones en otros países, que es lo que ha venido haciendo la Alianza del Pacífico. Pero es un proceso todavía en marcha, digamos, donde de todas maneras no se han logrado todavía resultados. En cambio, de tiempo atrás nosotros tenemos dos áreas de cooperación financieras en las cuales realmente ha habido un avance sustancial, sobre todo en la primera de ellas, y entonces aquí, por favor, la lámina, que es los bancos regionales de desarrollo y subregionales de desarrollo. En esa materia, pues, queremos recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo fue creado en el año 1959 y el Banco Centroamericano de Integración Económica en 1960, cuando se lanzó el Mercado Común Centroamericano. Y el tercero, pues, es la CAF, que fue originalmente la Corporación Andina de Fomento, que estuvo asociada, digamos, al proceso andino, pero en realidad nació en el año 1968, en realidad venía de iniciativa desde 1966. La CAF, que fue, digamos, la Corporación Andina de Fomento, en su nombre inicial, fue, de hecho, como dije, creada antes del Grupo Andino, digamos, como una iniciativa muy especial de los países que después fueron los países del Grupo Andino. Sin embargo, la CAF después se amplió significativamente en su membresía, de tal manera que precisamente por eso en el año, o sea que hoy en día prácticamente son miembros prácticamente todos los países latinoamericanos, algunos del Caribe, y además se abrió a los países ibéricos, a los 3 países ibéricos también, que hoy en día también son miembros de la CAF. Por eso cambió su nombre
en el año 2010 al Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, pero mantuvo las siglas CAF por un tema legal porque si no tendría que ser aprobado por todos los países miembros el acrónimo. ¿Okay? En todo caso, la sigla pues, de la institución. Ustedes ven allí en esa gráfica, digamos, el importantísimo ascenso que han tenido los bancos, digamos, regionales y subregionales de desarrollo. Subregionales me refiero pues al Banco Centroamericano de Integración Económica. Ustedes observan que si uno mira los primeros dos datos de ese gráfico, en los años 70 y 80, el Banco Mundial era dominante en la banca multilateral, incluso mucho más que el BID. O sea, en 1980, o los años 80, perdón, el Banco Mundial concedía el 57% de los préstamos a América Latina y el BID el 38%. O sea, los subregionales apenas el 5%. Pero ustedes observan, digamos, a largo plazo, digamos que, salvo por un tema al cual voy a aludir posteriormente, en realidad el Banco Mundial más o menos se estanca en términos del financiamiento a América Latina, y todo el crecimiento se da en el BID, en la CAF y también en menor escala en el Banco Centroamericano. Entonces observa ahí que a largo plazo, digamos, el cambio es profundo. De tal manera que, digamos, si miramos al año 2019, o sea, antes de la crisis actual, ya el Banco Mundial apenas proveía el 17% del financiamiento versus, como dije, el 57% en los años 80. El BID más o menos lo mismo que los años 80, un 38%. Pero los dos bancos, la CAF y el Banco Centroamericano, ya proveían el 45%. De hecho, como ustedes pueden ver en el gráfico, la CAF es hoy día casi tan importante como el BID en términos de nuevo financiamiento para América Latina. Ahora bien, una de las funciones importantes, o sea, los bancos de desarrollo tienen múltiples funciones. Digamos, aspiran a financiar sectores prioritarios, a financiar la infraestructura de nuestros países, a promover, y eso es muy importante, por ejemplo, en el caso del BID, a promover la inclusión financiera. En muchos casos esto lo hacen trabajando con bancos nacionales de desarrollo que tienen casi todos los países latinoamericanos. Debo decir que, en contra de la expectativa que los bancos de desarrollo iban a desaparecer con las reformas de mercado, no desaparecieron, afortunadamente. Y hoy en día más bien hay una tendencia hacia darle nueva prioridad en la agenda del desarrollo. De esta manera, pero hay una función que también es muy importante, que se ve claramente en el gráfico, que es lo que uno puede llamar la función anticíclica o contracíclica. Y es que durante las crisis, los bancos de desarrollo entren a proveer mayor financiamiento porque, digamos, el financiamiento privado tiende a reducirse. Y ustedes pueden ver ahí claramente, digamos, sobre todo el auge que hubo en el año con la crisis financiera internacional del 2008-2009. Ustedes ven el aumento importantísimo que hubo del financiamiento. Y nuevamente el año pasado, en el año 2000. Esa función anticíclica es interesante, la lidera, sin embargo, el Banco Mundial. O sea, los bancos regionales no han tenido, digamos, el mismo dinamismo, pero sin embargo, a largo plazo, son los bancos regionales y subregionales los que, digamos, han venido convirtiéndose en las principales fuentes de financiamiento de América Latina. De tal manera que, reitero, hoy en día más o antes de esa crisis, seguramente después de la crisis, más del 80% del financiamiento para América Latina viene de los bancos regionales y subregionales y no del Banco Mundial. Adelante. Sin embargo, el año pasado hubo una dificultad con los bancos regionales, sobre todo no con el BCE, como voy a manifestarlo. Y por lo tanto, digamos, ustedes ven ahí que el gran aumento del financiamiento vino del Banco Mundial,
En cambio, el BID hubo una pequeña caída y de la CAF un pequeño aumento, lo mismo que el Banco Centroamericano. Era que el aumento que hubo de financiamiento el año pasado vino sobre todo del Banco Mundial. Y esto también es el reflejo de estas benditas divisiones políticas latinoamericanas que obstaculizan nuestros procesos de integración. Y el primero fue la decisión de nombrar un presidente del Banco Mundial de Estados Unidos con el apoyo de más o menos la mitad de los países latinoamericanos, incluido, debo decir, mi país. Y que, digamos, generó un profundo malestar y una profunda división interna que no ha sido plenamente superada. Más aún, por eso mismo, digamos, en el Congreso de Estados Unidos, además por ser si se quiere, una propuesta, una candidatura que fue propuesta por el presidente Trump, digamos, el Congreso de Estados Unidos ha sido explícito de que no va a apoyar una capitalización del BID. Una capitalización que fue absolutamente esencial después de la crisis anterior para que el BID creciera. La CAF está en una mejor situación porque, aunque tuvo también un problema de división política, el nombramiento del nuevo presidente, que es un colombiano, ha generado, digamos, ha hecho un trabajo importante para tratar de reducir las tensiones políticas. Y por lo tanto, hace unos días, de hecho, hubo la decisión de capitalizar la CAF en $7.000 millones, lo cual, digamos, eso le da una posibilidad de crecimiento muy importante. Y debo agregar, el Banco Centroamericano ya había sido aprobada una capitalización en diciembre del 2019 que se hizo efectiva a comienzos de año, entonces el Banco Centroamericano también tiene la posibilidad de crecer. O sea, tenemos un BID atascado por la presidencia de un norteamericano que no parece muy propensa, digamos, a reducirse y tampoco pues a conseguir una capitalización. En cambio, la CAF y el Banco Centroamericano, que después de un desempeño, sobre todo en el caso de la CAF, que no fue el mejor el año pasado, tienen la posibilidad interesante de crecer hacia adelante. Y aquí termino los bancos con la siguiente lámina para demostrar una cosa que es un poco triste, digamos, y es que digamos, ¿qué pasó en la crisis del año pasado versus la crisis del 2009-2010? Ustedes ven ahí que en la crisis del 2009-2010 el Banco Mundial fue muy importante, aumentó el financiamiento en un 177%, pero también hubo un aumento importantísimo del Banco Interamericano y la CAF, no del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora, durante esta crisis, en cambio, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina no tuvieron un crecimiento importante del crédito, en cambio el Banco Mundial sí lo tuvo nuevamente, y el Banco Centroamericano precisamente porque había sido capitalizado en el año 2019. Pues había un acuerdo de capitalizarlo desde el año 2019. En todo caso, digamos, esto demuestra nuevamente la necesidad de despolitizar. De hecho, en algunas conversaciones que yo he tenido con el nuevo presidente de la CAF, yo le dije, su prioridad número 1 es despolitizar la CAF. Eso, o sea, todos los países miembros son amigos en la CAF, porque de otra manera, digamos, no es posibilidad, digamos, de avanzar en el caso de la institución. El otro mecanismo de cooperación, si digamos la siguiente lámina, es el FLAR. El FLAR fue creado como el Fondo Andino de Reservas en el año 1978 y en el año 1989 se abrió a membresía de otros países, de los países no andinos. Y ustedes observan ahí que hay 3 países no andinos que se unieron, que en su orden histórico fueron Uruguay primero, después Costa Rica y más recientemente Paraguay. Los otros son los 5 países andinos originales, porque todavía Venezuela es uno de los miembros. Debo decir que, digamos, por curiosidad histórica, las 2 instituciones más grandes de la región en esta materia eran andinas. O sea, que el grupo andino, aparte de haber permitido
un crecimiento del comercio que, digamos, entró en crisis del comercio colombo-venezolano, pero todavía, por ejemplo, el comercio entre los otros 4 países miembros es muy activo. Y debo decir como un ejemplo interesante que Bolivia es precisamente un país que debe practicar lo que yo creo, y es que cuando cambió de derecha a izquierda, después a la derecha y hacia la otra izquierda, nunca habló de debilitar la comunidad andina, sino que siguió siendo un miembro activo. Eso es lo que creo yo que tiene que ser cierto de todos los países miembros de todos esos procesos de integración. En fin, ustedes observan ahí pues el capital pagado de los cupos máximos de crédito. No es que sea una institución enorme, digamos, puede prestar hasta poco menos de 7.000 millones de dólares, pero debo decir, y vamos a ver que ha sido muy importante a lo largo de la historia, que ha operado pues, desde el año 1978. Ha buscado y sigue buscando la membresía de otros países latinoamericanos, ha venido muy activo tratando de tener la membresía de Brasil y de México desde hace bastante tiempo, pero también, digamos, el único otro país que ha mostrado alguna inclinación a unirse es Argentina, pero espero también que Chile en algún momento muestre también la misma inclinación. Ahora, si vemos la siguiente lámina, aquí tenemos la historia de los créditos del FLAR a lo largo de su historia. Y perdón, ahí se me olvidaron los primeros años, pero por un error aquí mío, pero digamos, comenzaron en 1978. Pero digamos, lo que es interesante, digamos, en el caso del FLAR, es que durante los periodos de crisis es cuando obtiene mayor financiamiento. Ustedes observan ahí que, como digo, si comenzáramos desde el año 1980, observaríamos un primer auge de financiamiento. Después está en 1998-99, que fue después de la crisis asiática. Después observamos en el 2009. Y después, como ustedes saben, también desde 2014 a 2018, que es un periodo importante para varios miembros porque fue la caída de los precios de productos básicos que afectó mucho a muchos países sudamericanos. O sea que sí hay una tendencia, o sea, hay una función anticíclica clara por parte, digamos, del FLAR, digamos, que ha ejercido a lo largo de su historia. Y eso lo hace a través de distintos mecanismos. El FLAR básicamente tiene 4 líneas de crédito, una de balanza de pagos, que ha sido la más utilizada, la de liquidez, que es solamente créditos de un año, porque tiene la ventaja de que el presidente del FLAR puede aprobarlo sin necesidad de aprobación de la Junta. Y después, pues, 2 menos usadas, que es la de reestructuración de deudas, que ha sido utilizada por Ecuador y Costa Rica, y la línea de crédito contingente, que es interesante. El único país que lo ha utilizado es Colombia en 1999, que es un caso interesante, porque Colombia, digamos, tenía una tradición después de un enfrentamiento que tuvo con el Fondo Monetario en 1967, de no conseguir créditos, de apoyo sí, pero no créditos del Fondo Monetario Internacional. Y en el año 99 tuvo un programa de monitoría del Fondo Monetario, pero no quiso pedirle crédito al Fondo Monetario, en cambio sí le pidió crédito al FLAR. Interesante. Ahora sí tiene, después de la crisis de la deuda, sí ha tenido el fondo el crédito contingente del Fondo Monetario Internacional, la línea de crédito flexible, como se le llama, que ha sido, que de hecho es utilizada hoy en día solamente por 4 países latinoamericanos, por Chile, Perú, Colombia y México. Y termino precisamente para mostrar que ha sido un complemento muy importante al Fondo Monetario. La siguiente lámina. Y aquí, digamos, este es un trabajo que hice hace unos años, entonces le falta ahí en realidad solamente el año 2018, pero yo, digamos, ahí lo que comparo es cuántos créditos, cuánto es la magnitud de los créditos acumulados que han desembolsado el FLAR versus el Fondo Monetario. Y ustedes observan que el FLAR ha sido muy importante. De hecho, digamos, ha sido más importante, bueno, particularmente para Ecuador, pero también para Bolivia, para Colombia y Costa Rica, pero digamos también parcialmente para Perú y para Venezuela.
O sea que sí es digamos, pese a que su tamaño es aparentemente muy pequeño, ha sido sin duda alguna muy importante en términos de financiamiento de los países miembros. Bueno, y con esto ya termino mi exposición y abro pues al periodo de preguntas. Muchas gracias. Doctor Campo, ya tenemos algunas preguntas para que pase a contestar. Débora Fagaburu pregunta, ¿qué importancia le otorga a la cooperación transfronteriza en el marco de procesos de integración y su falta de financiamiento? Micrófono. Ya. Ahí sí. Un punto muy importante al cual no me referí. En realidad tiene razón, hay también la cooperación transfronteriza. Y debo decirle también las tensiones transfronterizas que acompañan muchos de estos procesos. Pero muchos de ellos han sido extremadamente productivos. Yo no he estudiado ese tema a nivel latinoamericano, pero debo decir en el caso colombiano, digamos, la cooperación transfronteriza con Ecuador ha sido muy importante. Y mal que bien, la escasa relación que tiene Colombia con Venezuela es en cooperación transfronteriza. Bueno, el caso colombiano, además, muy asociado al tema de la masiva migración de venezolanos hacia Colombia en años recientes. Pero, digamos, hay una cooperación y yo creo que cuando se habla, de hecho, en materia digamos, de recuperar la relación colombo-venezolana, mucho de ello tiene que ver precisamente con los temas transfronterizos. Y eso pese, digamos, a las tensiones que obviamente, pero tiene razón, esa es una área de cooperación muy importante. De pronto tengo que estudiarla más a fondo e incluirla en mi presentación futura. Gracias. Por lo menos está en el programa que tenemos en este diploma. Así es que para aquellos que hacen las preguntas, sepan que uno de los módulos va a ser justamente cooperación transfronteriza. Está pensado, donde lo vamos a abordar con profesores y profesoras invitadas también. Así es que ahí van a poder ir complementando varios de los temas que aquí se están desarrollando. La siguiente pregunta es de Citlali Ayala, quien pregunta, ¿considera que en América Latina se tienen las condiciones para emprender cooperación sur-sur, triangular y regional, como lo hace el New Development Bank de los BRICS? Bueno, no voy a hablar demasiado del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en todas cosas porque solamente involucra a un país latinoamericano. Pero entonces debo decir que ha sido un banco muy dinámico. De hecho, en mis análisis sobre la banca multilateral de desarrollo, yo encuentro que los dos bancos más dinámicos fuera del Banco Mundial fueron el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS, y el Banco Asiático de Infraestructura. Digamos que si se quiere, perdóname, son las dos iniciativas chinas en materia de Banco Multilateral de Desarrollo. Han sido muy dinámicos y siguen creciendo rápidamente. Pero yo creo que digamos, el usar los procesos de integración como palanca para una cooperación con otros procesos de integración de fuera de la región me parece que es una tarea interesante, incluyendo pues, o triangular si se quiere. O sea, me parece que es una iniciativa realmente interesante. Yo, sin embargo, curiosamente, haría más énfasis, como lo dije en mi exposición, a fortalecer nuestros propios procesos primero. Es decir, obviamente uno puede hacer, y de hecho puede hacer acuerdos, por ejemplo, comerciales, de un proceso con otro proceso. Aunque, digamos, debo decir que en el caso nuestro ha habido, digamos, finalmente Centroamérica negoció conjuntamente con Estados Unidos, incluyendo a la República Dominicana. ¿Okay? No lo hizo la comunidad andina, porque había países que no querían entrar en una relación de libre comercio con Estados Unidos. Y en el caso del Mercosur, pues ha habido todo tipo de trabas históricas acerca digamos, de los tratados de libre comercio. Pero por lo menos se estableció el principio de que los tratados de libre comercio son del pacto, del acuerdo de Mercosur, aunque ahorita debo decir, hay muchas dudas por la posición de Uruguay, que siempre ha querido en realidad hacer tratados de libre comercio independientemente de Mercosur.
Pero bueno, en fin, ahí hay un tema que es importante y que vamos a ver cómo se desarrolla más adelante, digamos, pero digamos, sabemos que el principal acuerdo, que es el de Mercosur con la Unión Europea, ha tenido todo tipo ha sido de una lentitud abismal en la velocidad del proceso, y más decir, está bloqueado ahora en varios países europeos por la actitud del actual gobierno brasileño hacia la Amazonía. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Jorge Perpin, quien pregunta, ¿qué opina del sector privado en la financiación al desarrollo en el mundo y qué potencial percibe de este actor en Iberoamérica? Saludos desde la Universidad de Anáhuac, en México. Bueno, el sector privado es la principal fuente de financiamiento. O sea, si uno ve, pues uno agrega datos tanto, digamos, a nivel nacional, digamos, los países tienen bancos de desarrollo regional, nacionales, y además tienen en algunos casos algunos bancos públicos, bueno, como el Banco del Estado en Chile, ¿no es cierto? Pero digamos, en Colombia es el Banco Agrario. Y en varios otros países, Brasil en particular es muy activo en términos de bancos públicos, ¿no? Pero digamos, el grueso del financiamiento lo hace el sector privado. Y también debo decir a nivel internacional. O sea, lo que se obtiene internacionalmente por la vía del mercado de bonos, por ejemplo, digamos, el mercado privado internacional de bonos es un financiador importantísimo para hablar de muchos países latinoamericanos, pero también de muchas empresas latinoamericanas. ¿Okay? Entonces, digamos, yo diría que la banca de desarrollo es un complemento de la banca privada, no un sustituto de la banca privada. Y precisamente, digamos, cómo pueden cooperar de distintas maneras es un tema muy importante. De hecho, en muchos proyectos en los cuales yo estoy involucrado ahora, de ver cómo, digamos, sobre cómo promover la banca de desarrollo, muchos mecanismos son cómo se asocia con el sector privado para fomentar distintos proyectos. Tanto en materia de crédito, por ejemplo, como un tema importantísimo en materia de crédito que siempre ha estado en la agenda de algunos bancos, por ejemplo, muy especialmente el BID, es la inclusión financiera, o sea, cómo se logra que el crédito también ya llegue a la muy pequeña empresa y a la microempresa. Es un tema, digamos, que pero nuevamente, esos créditos se van a canalizar a través en casi todas las partes de un agente privado, no de un agente público, ¿no? En fin, ese es un tema, a través del crédito. Además, uno puede pensar en créditos, digamos, en los cuales se financia un proyecto o una empresa con aportes de ambas partes, ¿okay? Pero también debo decir en materia digamos, de fondos de capital, que es una nueva tendencia de los bancos de desarrollo, crear fondos de capital y fondos de capital de riesgo, incluyendo ahora pues los capital innovador, o sea, lo que en inglés se llama el venture capital, o sea, fondos que invierten en empresas nuevas digamos, para promoverlas, digamos, empresas que están en la frontera tecnológica, si se quiere, bueno, nuevas actividades de alto interés para el desarrollo productivo de los países. Más aún, hay muchas modalidades interesantísimas que se están armando de Venture Capital, en las cuales hay un fondo en un banco de desarrollo nacional, pero con aportes de los bancos multilaterales, o sea, de la CAF y del BID, ¿no? De BID Invest y de la CAF, y también de agentes privados. Que digamos que van invirtiendo, digamos, en distintos tipos de empresas. Debo decir, en el mundo entero, el Venture Capital está en un grado auge espectacular, y una de las fronteras es América Latina. Entonces, ahí hay unas posibilidades muy interesantes, pero reitero, para responder a la pregunta, esto es siempre en cooperación con el sector privado. O sea, no se trata de sustituir, sino de ver cómo funciona. Ahora, lo que sí es cierto en la práctica que hemos visto es que los bancos multilaterales, los bancos de desarrollo sí tienen una función anticíclica, porque durante las crisis el financiamiento privado tiende a caer por los riesgos, ¿ok? Entonces sí es importante, digamos, que entre la banca privada, incluso no solamente la banca, sino los fondos de garantías, que son públicos, ¿no? Para apoyar, digamos,
el financiamiento durante la crisis. Es una tendencia, dicho sea de paso, no solamente latinoamericana, sino también internacional. Por ejemplo, los europeos fueron súper activos en varios países en crear, digamos, fondos de garantías para apoyar la reactivación del crédito el año pasado durante la crisis del COVID. Valdir Castellanos pregunta, doctor, en el contexto actual, ¿cómo valora o ve el proceso de integración económica centroamericana y cómo influye el sistema jurídico de cada uno para lograr las integraciones económicas? Bueno, yo no estoy tan enterado digamos, pero a mí, como en todos los casos, me preocupa muchísimo, digamos, que las divisiones políticas están surgiendo ahora nuevamente con mucha fuerza en Centroamérica, terminen debilitando un proceso que ha sido muy exitoso, que fue el renacimiento de la integración centroamericana en los años 90. Yo algún día discutiendo con un amigo de argentino, para poderle claramente es una nacionalidad, que me decía que Mercosur era el proceso más avanzado de integración latinoamericana, eso hace varios años, ¿no? Y yo le dije, perdóneme que le diga, es el más atrasado. El más avanzado es el mercado común centroamericano y después la comunidad andina. Mercosur es el tercero. En fin, y obviamente la LADI es un esquema para acuerdos bilaterales, o sea, no es un proceso de integración como tal. Entonces, digamos, yo creo que el mercado es común. Yo espero que digamos, que el mercado común centroamericano sobreviva estas tensiones políticas, porque cuando hubo las violentas tensiones políticas de fines de los años 70, fue fatal eso para el proceso centroamericano. Pero yo espero, digamos, que sobreviva. Ahora, obviamente, en todos los casos hay la posibilidad de tensión con la legislación nacional. Y ahí precisamente todos los procesos de integración tienen que tener un mecanismo, digamos, de mediación y arbitraje para que los procesos para que las normas internacionales, en casos regionales o subregionales, prevalezcan sobre las normas nacionales, porque no hay integración posible. La integración consiste en tener reglas que son más allá y una de las responsabilidades fundamentales del sistema jurídico de los países es que se respeten también las normas regionales e internacionales. Alejandra Kerr pregunta, ¿qué posibilidades de cambio cree que podrían tener lugar para en cuanto a nuevos instrumentos de los bancos de desarrollo para atender las consecuencias de la crisis en la región? Bueno, en realidad, reitero, los bancos de desarrollo han sido muy activos en materia crediticia y han jugado un papel muy importante y digo, en distintas dimensiones de la política crediticia. O sea que yo creo que durante la crisis ha sido lo que, reitero, es absolutamente esencial, y digo, los bancos nacionales, pero también los bancos regionales. Lo que ahí sí es importante es superar sus divisiones políticas internas, que no han sido superadas en el caso del BID, sí en el caso de la CAF y no las ha habido realmente en el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, por lo menos hasta ahora. Entonces yo sí creo que allá hay digamos, lo que decía es de un papel muy importante en materia de crédito. Pero volviendo a mi respuesta anterior, también hay la posibilidad muy interesante de que los bancos sean agentes de capital de riesgo, o sea, de venture capital. Yo creo que es un área nueva donde, digamos, yo de hecho he estado trabajando con uno de nuestros bancos, que es el Bancoldex, que es digamos, en su origen, es el Banco de Comercio Exterior de Colombia, pero en la práctica ellos dicen que es el Banco Empresarial de Colombia, el Banco del Desarrollo Empresarial, es como se llaman a ellos mismos. Y con Bancoldex, que es el que está tratando de armar muchísimos más fondos de capital de riesgo. Aparte, digamos, de apoyar también otras dimensiones del financiamiento, especialmente el crédito de la pequeña empresa y de la microempresa. De los bancos de desarrollo, sí, los regionales, y hoy sí también el Banco Mundial, ¿no? La Corporación Financiera Internacional ha jugado un papel interesante en el financiamiento de bancos nacionales de desarrollo y puede seguirlo haciendo. Bueno, acá tenemos a Sergio Ramírez que pregunta,
Profe, ¿habrá algún estudio sobre los resultados obtenidos por los países luego de recibir financiamiento para el desarrollo de los bancos regionales? Es una buena pregunta. Bueno, yo escribo sobre eso, entonces pueden leer mis estudios. Debo decir que, sin embargo, el trabajo que yo escribí sobre esa materia el año pasado, que está publicado en la revista de la CEPAL, fue bastante pesimista, porque, digamos, el año pasado, como dije, el BID y la CAF estaban en crisis, ¿ok? Entonces, digamos, en fin, en realidad el contexto para la cooperación financiera regional era débil. El tema, como digo, ya está siendo parcialmente superado. Pero digamos, ese papel anticíclico es un papel muy positivo en donde se ha dado, y creo que es un tema muy interesante. Pero digamos, habrá que ver, cada banco obviamente hace evaluación de sus proyectos, y habrá que ver, digamos, cuál es el resultado digamos, por ejemplo, las evaluaciones que yo hice sobre los bancos nacionales colombianos son muy positivas. O sea, todas en realidad generan crecimiento de las empresas que apoyan, aumento de productividad, nuevos productos, en fin. Tal vez en el área en que a mi juicio no funciona muy bien es en ciencia y tecnología. O sea, como innovaciones mucho más profundas, tecnológicas, donde, digamos, el papel ha sido más limitado. Pero, digamos, miren a Brasil. Digamos, Brasil en términos de financiamiento de empresas innovadoras ha sido, digamos, el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño, ha sido un espectáculo, me parece a mí. En fin, eso es un tema, como nosotros, si quiere, de hecho, con la profesora Stephanie Griffith Jones, chilena por lo demás, publicamos todo un libro sobre la banca de desarrollo hace un par de años, en inglés, no está disponible en español, que pueden ver, y allá hay estudios de casos sobre 5 países, sobre Brasil, sobre Chile, Perú, Colombia y México. Por razones de tiempo voy a leer las solo 2 últimas preguntas, porque hay varias más, pero para no abusar del tiempo. Pregunta Lina Puentes, ¿cómo articular la cooperación financiera al desarrollo con los mecanismos y herramientas que se discuten actualmente para medir de la cooperación sur-sur y triangular? Bueno, yo espero que ustedes después de este curso me informen más a fondo sobre... Lo vamos a invitar al final, a todas las conclusiones del curso. Pero yo creo que los bancos de desarrollo pueden jugar un papel muy importante en articularse con las iniciativas de cooperación sur-sur. Son una cooperación sur-sur. Son una forma de cooperación sur-sur. Entonces, yo creo que hay unas posibilidades inmensas. Entonces, la pregunta es cómo se articulan con otras iniciativas de cooperación sur-sur o con otras iniciativas de cooperación. Como dije, yo mencioné algunas que me parece que deberían estar en la agenda. Me parece interesante la pregunta también sobre cooperación transfronteriza. Pero debo decir, yo dije ciencia y tecnología. Nosotros en América Latina tenemos que armar unos programas regionales de ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, asociados a los procesos de integración. Y también toda la cooperación en materia de salud pública. Es un área que deberíamos darle un avance sustancial. La CEPAL ha estado produciendo unos trabajos muy interesantes precisamente sobre ese tema de la cooperación en materia de salud pública. Y justamente sobre salud pública es la última pregunta. Pregunta Débora Fagaburu. ¿Qué opinas sobre la cooperación financiera, tanto de actores públicos como privados, de China hacia América Latina y su vínculo actual con la geopolítica de las vacunas? Bueno, curiosamente, una de las cosas que yo he señalado que yo observo y he señalado cuando hablo sobre esta materia, es que afortunadamente América Latina no se metió en el conflicto Estados Unidos-China. En todas cosas, porque debo decir, China es el principal socio comercial de América Latina. Eso no lo podemos olvidar, ¿no es cierto? Está por encima de Estados Unidos. Y uno observaba en medio del enfrentamiento político, para ponerlo claramente, China-Estados Unidos durante la administración Trump, y bueno, que continúa en gran medida todavía bajo la administración Biden. Una de las cosas que uno observaba es que grandes aliados de Estados Unidos seguían
trabajando con China sin problemas, digamos, observando. Y debo decir, entre ellos, el presidente Bolsonaro, ¿cierto? Para no decir mi presidente, Duque. De hecho, hizo un tour a China el año pasado, o sea, en medio del conflicto político. Bueno, sí, creo que fue el año pasado, comienzos de este año, digamos, para tratar de generar un mayor flujo comercial de Colombia con China. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no meternos en esa pelea. O sea, la pelea no es la nuestra, debo decir, esa no es la nuestra. Ahora, en materia de cooperación financiera, el problema es de los chinos, porque los chinos han hecho muy mala cooperación financiera con América Latina. Creo que tienen que estarla revisando a fondo. O sea, para ponerlo claramente, la mitad de los créditos que otorgó China fue a Venezuela. Esos créditos no se han podido pagar o están siendo pagados con petróleo, digamos, a costa de Venezuela, debo decir, porque una parte del petróleo venezolano, que hoy en día se exporta bastante menos, tiene que ser destinado precisamente a pagar la deuda con China. Pero también, digamos, básicamente algunos gobiernos, incluso aliados con Venezuela, los que utilizaban créditos de China. Entonces, China yo creo que tiene que repensar a fondo su cooperación financiera con América Latina. Pero es un tema de los chinos. Y una vez los chinos tengan una estrategia más interesante, pues vemos cómo nos aliamos. Curiosamente hay una cosa interesante que yo no sé a cuántos países han llegado, pero por ejemplo, digamos, bueno, el nuevo Banco de Desarrollo es con Brasil, ¿okay? Pero digamos, el Banco Asiático de Infraestructura, curiosamente han ido varios países tratando de conseguir latinoamericanos que se asocien al Banco Asiático de Infraestructura. Curiosísimo, es cierto que uno se asocia al Banco Asiático de Infraestructura, pero digamos, de pronto el Banco Asiático de Infraestructura va a convertir en un banco interregional. Entonces, de pronto le conviene a América Latina también jugarle al Banco Asiático de Infraestructura, que por lo demás tiene un presidente latinoamericano, un brasileño. Entonces, digamos, ahí puede haber una iniciativa interesante. Yo sé porque hablé con ellos en Colombia, cuando estaban buscando que Colombia se uniera al Banco Asiático de Infraestructura. Este es un tema también en el cual, por lo demás, una curiosa historia, digamos, también del conflicto entre Estados Unidos y China. Porque hace 2 años, creo que fue, digamos, los Estados Unidos decidieron que ellos no se iban a unir al Banco Asiático de Infraestructura y le dijeron a los europeos que no se unieran al Banco Asiático de Infraestructura. Y un día me recuerdo muy bien, los británicos, el gobierno británico anunció que se haría socio del Banco Asiático de Infraestructura. Y por una razón muy importante para los británicos. Ellos son el centro financiero chino en Europa. Entonces, para ellos decirle no en materia financiera a China era imposible. Entonces, los británicos, que son los grandes aliados de Estados Unidos en Europa, dijeron no, nosotros así nos volveremos socios. Y al otro día, casi todo el resto de Europa anunció lo mismo. O sea, fue una decisión que llevó. Entonces, hoy en día prácticamente todos los principales países europeos son socios del Banco Asiático de Infraestructura. Entonces, digamos, es un tema interesante. De pronto los latinoamericanos terminaremos también siendo socios del Banco Asiático de Infraestructura. Bueno, doctor Campos, yo quiero agradecerle en nombre de la Universidad de Concepción, en nombre del diploma en cooperación Sur-Sur que damos por inaugurado el día de hoy, cuyas clases parten el 10 de enero. Para aquellos participantes que nos están escuchando, sepan que el 10 de enero ya partimos con nuestras clases. Creo que por ahí, por el mes de junio, los tendremos a una parte de ellos aquí en la Universidad de Concepción. Van a venir a conocer la universidad más linda de América Latina, diría yo, ya, o del mundo, porque ya le estoy poniendo aquí mucho color, pero es una universidad preciosa, un campo muy lindo, que el rector aquí lo puede confirmar absolutamente, y los vamos a estar esperando en esta universidad. Muchísimas gracias, rector Saavedra, por habernos acompañado, Daniel Castillo también por haber estado con nosotros, profesor Ocampo, un honor y un privilegio el poder inaugurar este diploma con su presencia, y desde ya, a ustedes que nos están escuchando, nos están viendo por
nuestras redes sociales, por los canales de YouTube del Programa de Estudios Europeos, del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento y Cooperación Sur-Sur, PIF, y además por la página Facebook del Programa de Estudios Europeos. Esta conferencia queda grabada en estos 3 canales automáticamente. Así es que les doy las gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima, porque lo estaremos invitando a varias conferencias más abiertas al público durante estos meses que vamos a estar en este diploma semipresencial de este consorcio liderado por la Universidad de Concepción junto a universidades de Brasil, de México y de Argentina. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y doctor Ocampo está cordialmente invitado a visitar esta preciosa universidad, como decía la doctora Astroza, y que comprobarán los estudiantes y las estudiantes que vengan a visitar en el próximo año nuestra universidad. Así que cordialmente invitado también al coordinador del programa, a Daniel Castillo, también. Muchas gracias. Yo no estaba en la universidad, pero debo decirle a todos los latinoamericanos que nos están escuchando que esa es una hermosa región de Chile. Así es. El centro geográfico de Chile, futuro centro político, esperamos contribuir con ello con la doctora Astroza. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.